Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios, estar entre los vivos y poder servirle en algo. Seguimos predicando la palabra de Dios mientras tengamos esta libertad, porque yo hablo muchas veces que estas vacaciones un día se terminarán, de que tenemos una libertad para estudiar, para hacer estos videos. No nos prohíben nada, así que tenemos que aprovechar este tiempo. Un día ya no la tendremos tal vez, y quizás no tan lejos. Así que este es el tiempo. En tiempo de paz preparémonos para la guerra. Almacenemos lo que más podamos de la palabra de Dios, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque si un día nos prohíben cargar este libro, el conocimiento no lo van a poder quitar. Eso lo conservaremos siempre y quizás sea lo único que nos quede, pero suficiente. Almacenemos lo que más podamos. Seguimos hablando en cuanto a no olvidar las grandes obras de Dios, cosas que han pasado en nuestra vida, pruebas que se han tenido, respuestas de Dios. Eso no lo olvidemos. Porque cuando las cosas se repitan nuevamente, no se va a debilitar nuestra fe ni nuestro corazón se va a endurecer para que no entendamos las cosas que Dios ha hecho con nosotros, sino que nos ayuden y nos fortalezcan en los momentos críticos y difíciles que algún día vendrán. Esto no es pesimismo, sino realismo. A veces dicen, pero usted siempre está... No, no hay que darle vueltas. El mal los alcanzará algún día. Tenemos que estar preparados y no olvidar que Dios está con nosotros, que ha hecho cosas extraordinarias. Las encontramos en las Escrituras y las ha hecho en nuestra vida, y escuchamos también en otras personas la manera extraordinaria como Dios se ha manifestado en sus vidas. Pero también hay un respaldo de vida para que Dios también nos atienda. No es cuestión solo de que pida que yo pago, no, es a los hombres de Dios que Él les atendía, les escuchaba y les contestaba sus oraciones, eran porque ellos guardaban sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Entonces no es a cualquiera que Dios le va a atender así. Entonces no olvidemos las grandes obras de Dios. Hoy quiero hablar de alguien que yo no sé. Yo he dicho, se olvidó de las grandes obras de Dios o no sé qué le pasó, pero para mí fue eso un poco. Voy a hablar del profeta más grande del Antiguo Testamento que se haya levantado. Voy a hablar de Moisés. Y un hombre que Dios lo utilizó en una forma extraordinaria, porque si vemos lo que dice la palabra aquí en Deuteronomio capítulo 34, los últimos versículos de este libro, en el capítulo 34 del 9 al 12, vamos a leer, pero primero pidamos la bendición de Dios, porque si el Espíritu Santo no está aquí y nos ayuda, aquí estamos hablando solos y perdiendo el tiempo. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nuevamente acercándonos a usted con mucha gratitud. Ha sido muy bueno, Señor. Gracias por Jesucristo, porque lo envió y vino a ocupar nuestro lugar, Señor, a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero en vista de que ninguno puede reunir los requisitos que un Dios santísimo demanda, Él fue el único que se ofreció para venir a ocupar nuestro lugar. Señor, estas son cosas extraordinarias que no las debemos olvidar. Una salvación que humanamente es imposible, como dice en Marcos capítulo 10, versículo 27, para los hombres es imposible. Humanamente la salvación es imposible. Mas para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pero la hizo posible
siendo algo imposible para nosotros, Él la hizo posible. Él fue el único que pudo satisfacer todas las exigencias de un Dios santo, santo, santo. Y la dejó al alcance de cualquiera que le pueda creer. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el incrédulo, el que no crea, será condenado. Tremenda, la salvación y la condenación están en nuestras manos y no es Dios quien nos condena, sino nosotros, por una mala elección que hagamos. Así que, Padre, ayúdenos, y a todos los que están tal vez al otro lado, que hasta ahora escuchan estas cosas, Señor, que aseguren una eternidad. Nos estamos jugando una eternidad y andamos bien tranquilos, confiados en que no le hacemos mal a nadie, que yo hago esto, que ya no hago aquello. Y si esas cosas pudieran salvar, Jesús no había muerto. Si con decir yo soy católico, yo soy adventista, si eso salvara, Cristo no había muerto, pero murió. Y gracias, Señor, muchas gracias, para que ahora esa gran obra, extraordinaria obra, sea por gracia que nosotros logramos esta salvación, solamente por fe, creyéndole, Señor. Así que muchas gracias, y pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice la palabra, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fue lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. El poder que había en este hombre era extraordinario. Esto era dinamita, Moisés. Versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Sin embargo, yo digo, parece que se olvidó de todas estas grandes obras de Dios. No sé si el cansancio, la fatiga, tantos problemas y dificultades que le causó al pueblo y todo lo demás, pero ya vamos a ver. Ahora nos vamos a Números capítulo 11, por favor. En Números capítulo 11. Vamos a buscarle por acá. Números capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo no sé si alcanzaremos a cubrir todo el capítulo o hacemos unos 2 videos de este, pero es importante. Aquí estamos hablando del más grande profeta del Antiguo Testamento, que nunca más se levantó otro, y ninguno como él, en hechos grandiosos y terribles que Dios hizo por medio de Moisés en Egipto a vista de todo el pueblo. Pero aquí en el capítulo 11 de Números, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo comenzó a quejarse, y esto era lo que recibía Moisés: quejas y quejas. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Todo era Moisés el que tenía que solucionarle los problemas.
pero también a él le echaban la culpa de que los trajo, que la tierra prometida todavía no la encuentran y que no hay agua y en este desierto. Eso a la final tiene que ir minando la resistencia de cualquiera. Versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos por quejarse. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos hiera comer carne? Uno de los problemas que yo veo es la gente extranjera que se mete, o gente que se mezclan a veces en las iglesias con otras doctrinas, con otras enseñanzas diferentes a las que tenemos, y empiezan los problemas ahí. Aquí fueron los extranjeros que se mezclaron. Si usted va al capítulo 12 de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo encontramos versículos 37 y 38. Mire lo que dice acá. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esta es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Salieron. Versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y esto fue un problema, se mezcló un poco de gente ahí. Temieron a Dios por las cosas que vieron allá, pero después fueron un problema. Estos eran los que siempre estaban haciendo el relajo por el camino. Y ahorita están también que quieren carne, y la gente que se mezcló empezó con esos vivos deseos de regresar y de todo. Fue terrible. Incluso si vamos acá a Hebreos, en Hebreos capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esta gente, israelitas y no israelitas, fueron un problema. Esa generación desapareció. Dice el 18, el 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí en el capítulo 13 de Números se habla cuando mandó los 12 espías a Cades Barnea. Ya estaban a la entrada de Canaán y entraron a la tierra, cogieron los frutos, extraordinario todo esto. Pero tampoco creyeron. 10 trajeron un informe negativo y solo 2 positivo, y Dios se enojó, y como estuvieron allá 40 días, dijo: ahora el castigo va a ser 1 año por cada día. Fueron 40 años que vagarían por el desierto hasta que queden tirados, como dice en Hebreos 3. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Así que esta es esa generación rebelde y de todo. Sus hijos y la generación nueva que se fue levantando de ellos fueron los que heredaron esa tierra. Bien, así que la gente que se mezcló, vuelvo a Números capítulo 11, versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos hiera comer carne? Pero comienzan los extranjeros, la gente que está mezclada con el pueblo de Dios ahí. Versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, cuando estaban de esclavos allá, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Nos acordamos de todo eso. Versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Aquí solo comiendo maná.
aquí no hay cebolla, no hay puerro, no hay ajo, no hay cilantro, no hay carne, no hay nada. Estamos hastiados de este maná que Dios les daba para que comieran, pero ellos, esta gente que se mezcló, tuvo problemas ahí. Versículo 8. El pueblo se esparcía y recogía y lo molían en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en calderos o hacía de él tortas. Su sabor era sabor aceite nuevo. Estamos hablando del maná. Podían hacer tortas o preparar cosas. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él y ahí tenían comida. Uno es muy desagradecido y empieza a quejarse y Dios se enoja por eso, porque por lo menos Dios les da el maná, porque tan pronto entraron a la tierra prometida, cogieron los primeros frutos, dice en el libro de Josué, cogieron los primeros frutos y cesó el maná. Aquí les daba porque no podían sembrar en ese desierto, pero una vez que ya entraron a la tierra, esto se acabó. Ahora sí, a trabajar, cada uno tendrá que levantar el sustento diario, pero aquí Dios se los daba y ya estaban cansados de eso. Lo que hacemos nosotros muchas veces, ya no quiero eso, no quiero queso, quiero huevo, quiero mantequilla, quiero café, exigimos y escogemos, cuando deberíamos ser muy agradecidos de Dios por cada ración que Él nos da. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Empezó Moisés a reclamarle también a Dios. Tampoco a él le pareció bien todo esto. Y yo no sé, es la primera vez que yo encuentro a Moisés con esta actitud. Porque un hombre que ha visto cosas extraordinarias tan grandes como Dios lo ha utilizado a él, esto era para decirles, si es la voluntad de Dios, Él les va a dar carne mañana, pero tranquilo que Él los alimentará alguna cosa, pero parece que se olvidó de esas grandes obras que por mano de Él hizo Dios, y la fe se debilitó de Moisés. Así que le pareció también mal a Moisés y le reclama a Dios: ¿por qué has puesto esta carga tan tremenda sobre mí? Has puesto este pueblo sobre mí. Y un pueblo que desagradecido y de todo y quejándose y pidiéndole a Moisés y que le solucione todos los problemas, algún día tenía que llegar a cansarse. Versículo 12. Sigue hablando Moisés, hablándole al Señor: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿Acaso yo concebí a este pueblo para que me diga, llévalo en tu seno, así como la mamá lleva a un bebito? Es demasiada carga esto para mí. Ya Moisés dice, hasta aquí nomás. Bien, versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Y aquí es donde veo yo que la fe de Moisés se ha debilitado, porque quizás se olvidó de esas grandes obras de Dios. Obras extraordinarias, como leímos, nunca más otro como Moisés que haya hecho estas obras extraordinarias. Pero ahora dice, ¿de dónde conseguiré yo carne? Cuando antes Moisés podría decir, mire, el Señor les puede dar carne la que quieran acá, alimentarlos en el desierto todos los 40 años si quiere y todo lo demás. Pero la fe de Moisés se ha debilitado. Cuando salían de Egipto y Faraón con su ejército los siguen, el pueblo miró atrás y dijo, ¿para qué nos sacaste? No habían
ataúdes allá en Egipto que nos ha traído para que nos maten acá y todo esto. Pero Él les dice, quietos, párense firme y miren lo que el Señor va a hacer, porque lo que hoy están viendo no lo verán más. Dios va a hacer cosas extraordinarias y vieron eso, abrirse el Mar Rojo. Pero Moisés estaba poderoso en fe ahí. Pero por el camino llegamos a este punto donde lo veo que su fe se ha debilitado. Y este es el problema cuando uno olvida las grandes obras de Dios. Recuerda a los discípulos con los panes. El Señor dijo, ¿aún tienen endurecido vuestro corazón? O se endurece o se debilita la fe, pero dos cosas pueden pasar aquí. Él dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Él, es cierto, Él no va a conseguir ni le puede dar de comer a uno de la multitud que está aquí. Pero se ha olvidado de que Dios tiene el control y tiene el poder para llenar la olla cuantas veces quiera. Todo este pueblo, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y es que esto tiene que ser aburridor, una cantaleta ahí de la gente que quiere carne. Claro que hablarlo es muy sencillo, pero yo no sé, todos los días comiendo maná. Y si es la comida que Dios nos da, es una comida que satisface, que llena, que deja satisfecho a cualquiera. Lo que Dios da es perfecto y completo. Es una buena nutrición lo que le está dando. Pero la gente que se mezcló empezó a pedir la carne y ahorita están en estos problemas. Y le piden a Moisés, danos carne. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Es por primera vez que yo veo a Moisés así, digamos que quejándose contra Dios. Un hombre que está cansado. Y yo lo logro entender, que no es fácil. Uno con una congregación pequeña y que empiezan problemas, uno no sabe ya qué decirle a Dios. Señor, ¿cuál es el problema? ¿Qué hago yo ya? ¿Será que estoy sobrando? ¿Es tiempo de que yo me salga? ¿Qué hago? Y Moisés está aquí en apuro. Dice, este pueblo ya no lo soporto yo, es pesado en demasía. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces dice, yo o me soluciona el problema o me quita la vida, pero ya yo no quiero esto. Es tremendo. Y la vida de Moisés no ha sido tan sencilla y fácil. Y un pueblo que hoy lo recordará mucho a Moisés, pero en su tiempo fueron muy desagradecidos. Varias veces intentaron apedrearlo. Entonces no es sencillo, todo lo que ha soportado llegan a este punto y todavía la gente no ha aprendido a confiar en el Señor. Y Él también se olvidó. Así que dice, si esto haces conmigo, yo te ruego que me mates, que me quites la vida, o me soluciones el problema, tal vez dirá. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque Dios está escuchando todo. A estos extranjeros que se mezclaron, hubo mortandad, hubo incendio, pero Moisés intervenía, era el mediador y Dios lo escuchaba y apaciguaba los problemas ahí. Ahorita Moisés se queja ante Dios que le solucione las cosas. No le parece bien todo lo que está pasando. Ya se va como a favor del pueblo y en contra de Dios. Y son circunstancias que llegan a un punto de tanto esfuerzo, trabajo, estrés y no sé qué. Pero aquí yo he oído prédicas que estaba, ¿cómo es la palabra? Si me acuerdo se las digo, pero yo no veo eso, sino un hombre que está fatigado, está cansado, necesita descansar.
Versículo 16 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Bueno, si es que tú solo no, él podía llevar. Era Moisés solo, pero tenía poder para llevar a ese pueblo. Pero Dios le va a sacar del poder, del espíritu que él tiene, y va a colocar en 70 hombres. Así que el poder que había en él era tremendo. Porque yo sí digo, si Dios nos da una responsabilidad grande como la tenía Moisés, también nos va a dar los recursos y los medios que necesitamos para poder seguir adelante. No va a mandar a alguien a llevar un pueblo por un desierto y todo esto si no hay el poder y todo lo que necesita un hombre para poder guiarle. Pero este tenía el espíritu que podía entrar en más de 70 hombres, así que Dios le saca a él y le reparte a otros para que también le ayuden. Reúneme 70 y espérenme, pero el problema lo va a solucionar. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Quizás también llega a este punto de Moisés reconocer que la autosuficiencia ya se me ha acabado, ya yo soy anciano, y es tiempo de reconocer que ya no puedo, que es tiempo de buscar a alguien que nos ayude a mostrar la necesidad y debilidad que también tenemos. No siempre sentirnos los mismos de muchos años atrás, sino decir, ya mis fuerzas no son las mismas, yo no puedo ya. Antes tenía una edad buena para soportar a todo esto, pero ya ando aquí por los 120, casi 120 años y no es sencilla la carga para mí, pero poder hablarle a Dios. Y quizás Dios esperaba este momento para decir, Moisés, hasta ahora es que te das cuenta que no puedes ya solo con esto. Y le va a buscar los ayudantes allí. Dice, versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y Moisés aquí se queda callado. Ellos me piden a mí, yo no le puedo dar, pero hay alguien. Yo tengo aquí al Señor a mi lado que les puede solucionar el problema, darles carne si es que quiere. Porque yo no es que le garantizo, a veces hay gente que dice, yo sé que Dios le va a hacer, yo no sé. Si Él quiere le va a solucionar, pero si no, va a hacer lo que tiene que hacer. Así que les dice, van a comer carne, pero dígale a ese pueblo que se santifique. Versículo 19, dice, no comeréis carne un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Así que Dios les va a dar carne, pero cuando Dios nos da lo que pedimos, es un problema. Si Él nos complace, porque no nos lo va a dejar disfrutar. Cuando Dios nos da lo que necesitamos, es otra cosa. Pero aquí no necesitan carne, lo necesitan a Él. Entonces Dios les va a dar, pero lo que Dios
nos da cuando le pedimos y le exigimos y todo esto, tenga, pero eso no va a ser para bendición. Yo veo esas cosas, yo veo por ejemplo cuando dijeron queremos un rey, así como tienen las demás naciones, danos un rey, y Dios se lo dio, y vaya a ver si disfrutaron con eso. ¿Dónde fue a parar el rey y dónde fue a parar el pueblo? Cuando le dio a Saúl. No es lo mejor cuando Dios nos da lo que le pedimos, sino cuando Él da lo que necesitamos. Así que dice el Señor, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices y la aborrezcan de una. Dice el versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Un mes entero. Son 600,000 de a pie. Esto iban miles. Y les va a dar de comer un mes. Mire que Moisés tiene duda de todo esto. ¿De dónde? Él dice después, ¿se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Tremendo. Veo una fe completamente débil, la de Moisés. Y Dios aquí le va a dar la respuesta y todo. Después, ya aquí terminamos, ya se me fue el tiempo, pero vamos a terminar con esto para que nosotros aprendamos a no olvidar las grandes obras de Dios. Creo que eso fue lo que le pasó a Moisés y ahorita está en dificultades. Tiene dudas. ¿De dónde? ¿De dónde va a sacar tantos animales para mantenerlos? Solo para darles una comida. Ahora que dice el Señor, un mes les voy a dar. Que coman carne, pero a la primera ya la aborrecieron. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros olvidamos las cosas que nos ha pasado, grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros, la olvidamos, un día tendremos problemas, estaremos en la misma. ¿Quién? Yo quiero mejor morirme. ¿De dónde vamos a sacar esto? Y nos olvidamos que un día Dios nos sacó de cosas peores. Recordemos siempre eso y seamos agradecidos. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.